Hola mis queridos dices. Bueno, hago este pequeño videoblog para explicarles un poco cómo va la polémica de la película Tiempos e Impulso. Justamente es para que pues tengan un seguimiento y para pues, los que no estén enterados pues que se vayan enterando un poco de esta polémica y cómo pues pintamos en todo esto los asexuales. Al final de cuentas, justamente todo esto se origina de que pues nos metieron en esto y pues bueno, ahorita vamos a ver las implicaciones de todo esto. Justamente voy a dividir el video en 4 partes. La primera parte será respecto a como una recapitulación de lo que ha sido la polémica a lo largo del tiempo, cómo inició, cómo se desarrolló, datos importantes para saber acerca de la película. Pues bueno, también la segunda parte sería respecto a pues una reseña en sí, o sea, les narro cómo es la historia para que pues ustedes vayan juzgando cómo son los elementos narrativos y que, pues, qué expresa y qué mensaje da. En el tercero pues daría pues mi análisis sobre los mensajes que nos entrega la película, de manera que pues pues como que hacer una conclusión de qué implicaciones también puede tener esto para nosotros. Y también el cuarto, que pues bueno, les adelantaría pues una serie de acciones que llevaría a cabo para de alguna manera combatir pues, todo este discurso que se generó alrededor de la película, porque sí, mi postura es que pues es dañino para los asexuales todo esto, y sin duda alguna pues nos va a tocar y pues ahora sí que pues no queda otra más que hacerle frente. Pero pues bueno, explicaré todo esto conforme vaya los apartados del video. Bueno, comenzaremos pues con el primer apartado. Como les expliqué, pues es justamente aquí vamos a ver, recapitular cómo va la polémica. Bueno, para empezar, ¿cómo inició todo esto? Todo esto inició debido a una nota de Sin embargo del 28 de noviembre de 2019. Bueno, también aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. La película es más antigua, pero justamente no se había exhibido al público debido a que no habían encontrado un distribuidor. Justamente encontraron recientemente un distribuidor para la película y pues justamente pues ahora nos la tenemos que tragar. Pero justamente pues les voy a leer lo que se expresa en la nota. Bueno, en primera, el título de la nota se trata de Tiempos e Impulso, cinta de Bárbara Ochoa, llega a dar luz sobre la culpa y la sexualidad en jóvenes. Bueno, ya empezamos mal con esto, con todo, con el encabezado y todo, bueno, se va a poner todavía mal, todavía peor. Y bueno, justamente en los primeros párrafos, el artículo dice lo siguiente. De acuerdo con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, la sexualidad es el resultado del mecanismo de defensa como la represión, sublimación o desplazamiento del deseo de otros objetivos debido a traumas, violencia, poca estimulación y exploración o educación sexual carente. Lo curioso de todo esto es que justamente el artículo del Instituto Superior de Estudios Psicológicos no expresa nada de eso. De hecho, justamente reconoce a la sexualidad como una orientación sexual, reconoce que no es por ningún trauma, o sea, realmente no tiene nada que ver con lo expresado en la nota. Y de hecho, justamente, pues, lo que pasó aquí es que pues, el reportero, para de alguna manera hacer embonar en su nota la realidad con los prejuicios que ejerce Bárbara Ochoa, pues justamente pues descontextualiza una parte de ese artículo, porque justamente pues sí, eso está en el artículo, bueno, no como está expresado, pero sí está en el artículo de ese texto. Ahora les voy a citar pues el texto original, el cual a la pie de la letra dice: en consulta, se resisten a ser catalogados con diagnósticos médicos, deseo sexual hipoactivo o trastorno de aversión al sexo, ya que plantean que ellos no sufren por sus condiciones sexuales. También rechazan interpretaciones psicológicas que explican su situación como resultado de mecanismos de defensa como la represión, sublimación o desplazamiento del deseo hacia otros objetivos debido a traumas, violencia, poca estimulación y exploración, educación sexual carente, etc. Como podemos ver justamente, pues de todas maneras sí.
Es un contenido mega negativo por parte del Instituto de Estudios, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Sin embargo, pues justamente este párrafo se dedica a describir pues, la conducta que adoptan las personas asexuales en consulta psicológica. Digo, esto no quita cierto paternalismo por parte del instituto, no quita cierta patologización, pero pues a final de cuentas no coincide con el contenido global que nos da su artículo acerca de la sexualidad en su página. Pero pues bueno, sigamos, porque pues no acaba aquí, sigue y se pone peor. Vamos a lo siguiente. Justamente, Bárbara Ochoa emite otras declaraciones en medio de una entrevista, y justamente en esta entrevista ella describe su proceso creativo para llegar a idear la historia de la película de Tiempos de Impulso. Ahora justamente pues al empezar a describir todo este proceso creativo para idearlo, ella afirma que realizó una investigación acerca de la sexualidad para un documental. Yo ciertamente dudo mucho que ella haya realizado una investigación. Realmente, es más, estoy empezando a pensar que está mintiendo en ese aspecto. Porque pues si hay algo que somos muy enfáticos en la comunidad sexual, es justamente pues en la información, que la información esté bien. O sea, somos muy enfáticos en eso. Porque pues bueno, hemos tenido que justificar nuestra existencia ante todo el mundo. Y pues de alguna u otra manera sí considero que pues, el colectivo sexual pues es el que sabe, el que tiene más argumentos para defender su existencia entre todos sus miembros, porque se han visto obligados a investigar. Y justamente por eso pues dudo mucho que esta directora haya investigado algo, porque no es una investigación muy profunda, es algo que se respira en la comunidad sexual. Pero pues sigamos. Ella justamente a la hora de describir este proceso creativo nos dice lo siguiente: me interesó ahondar en esta ficción y ver qué podía estar detrás de estas decisiones y escribir la historia de Bruno, quien vive un duelo y que no se deja vivir plenamente lo que tiene a flor de piel, que es la sexualidad. Siendo un chico de 18 años, también quería hablar de la culpa, sobre todo a partir de la premisa de que la sexualidad es irreprimible. Y justamente pues aquí tenemos parte de lo que generó toda esta polémica, porque justamente pues lo que nos está contando con todo este proceso creativo es que ella partió de un prejuicio. Ella partió de un prejuicio de que pues una asexual se hace y es producto de un trauma. Justamente pues ella catalizó todo este prejuicio y estereotipos que tiene acerca de la sexualidad para dar la historia de Bruno. Ahora pues justamente también continúa la entrevista y nos lanza las siguientes declaraciones. Es algo que yo quería plasmar porque sobre todo me interesa vincularlo con el aspecto social. En México, de pronto, estamos acostumbrados a vivir en un contexto tan violento que yo quería indagar en qué hacía esto a los jóvenes que están desarrollándose. Nosotros ya estamos maduros, pero a los niños y a los jóvenes que están creciendo, me preguntaba cómo permea y no solo a un nivel social, sino también a un nivel tan íntimo como la sexualidad. Pues bueno, justamente, ¿qué les puedo decir? Continúa el prejuicio, continúa el estigma contra las personas asexuales, y justamente pues lo que nos dice esta directora es que ella considera que pues es una patología causada por un factor ambiental, que es el clima de violencia que vivimos en México. Y justamente sí, en la película se muestra ese clima de violencia, pero pues bueno, es algo que profundizaré más adelante. Pero pues, como hemos visto, es que pues sigue siendo un prejuicio a final de cuentas, porque pues trata de alguna manera pues de explicar cómo es que la sexualidad ha surgido y no lo aborda como una orientación sexual dentro de todo su proceso creativo. Que bueno, finalmente pues nació un prejuicio de esto, y pues a pesar de que la película no aborda en sí el tema de la sexualidad, pues sigue reproduciendo un prejuicio. A final de cuentas pues todo esto nace de una visión sesgada de la realidad, de una visión desinformada de la realidad. Pero pues bueno, seguiremos más adelante con todo esto. Y pues bueno,
Realmente pues no es la primera vez que la directora Bárbara Ochoa expresa estas pues, opiniones respecto a la sexualidad, justamente porque pues como les dije, la película es más antigua, de hace 3 años de hecho, justamente no es algo nuevo que yo he dicho, ni nada parecido, ya lo lleva diciendo desde hace un montón de tiempo, y justamente pues en una entrevista para un canal de YouTube dedicado a cine, llamado InCine, pues expresó todo esto, igual también lo expresó pues de manera más directa hacia la sexualidad, pero pues justamente bueno, esta entrevista se subió el 21 de octubre de 2016 a YouTube. Pues bueno, aquí les pongo pues un poco el video para que vean pues cómo se refieren y en qué términos la misma directora pues, a todo este tema. Con la vida. Me interesaba hacer una peli alrededor del tema de la culpa y bueno, como la culpa como una construcción, como una especie de sombra en la que estás inmersa y como que no puedes salir, ¿no? Entonces me encontré un tema de documental que era como sobre un grupo de personas asexuales y me parecía que podía relacionar la culpa con el hecho de que la sexualidad es como una pulsión de vida irreprimible. Y bueno, al final el documental no funcionó, pero me encontré escribiendo una ficción como analizando los temas, o sea, las razones por las cuales estos individuos decidían no vivir como su sexualidad plenamente. Como pueden ver, pues no es nada nuevo. Y pues bueno, ahora, pues a partir de toda esta polémica que se generó con respecto a esto, pues lo que sucedió pues es que varios activistas asexuales pues la rastrearon por redes sociales y pues le empezaron a decir pues que estaba mal, que no era eso la sexualidad, todo lo demás. Y pues bueno, la directora respondió directamente y emitió la siguiente declaración en sus perfiles de redes sociales. Y cito: hola a todos, Tiempos Impulso no trata sobre alguien asexual, simplemente me interesó el tema a partir de eso. Escribí una ficción, por favor no se confundan. Y bueno, sí, no hay ninguna mentira en eso, pero el problema es que pues todo este conjunto de declaraciones y el contenido de la película reflejan pues que la sexualidad no es otra cosa más que una patología. Y esto pues básicamente la directora se le pudo haber hablado no metiendo a los asexuales en esto, simple y sencillamente. Pero pues no, aparte pues realmente pues en esta declaración ella nada más se está lavando las manos, diciendo pues no, pues involucré a los asexuales, pero pues de todas maneras pues mi película no habla de eso, pues no es mi pedo. No, todo lo contrario, sí es un problema todo esto. Pero pues bueno, como les dije, pues hablaré más adelante viendo el contenido de la película y ya más lo juntaremos con sus declaraciones para ver todas las implicaciones. Pero justamente pues pudo haber de alguna manera pues desactivado toda esta polémica, pues disculpándose públicamente, aclarando pues que la sexualidad no es ninguna enfermedad y que pues haya partido de un prejuicio en su proceso creativo para hacerlo. Justamente también rectificar más adelante en entrevistas que justamente no trata sobre la sexualidad y que no tiene nada que ver con una persona sexual. Y pues justamente también, pues de alguna u otra manera, pues tratar de resarcir el daño que ya hizo en la opinión pública. Porque finalmente, pues ya todo el mundo va a ver ese artículo y pues va a pensar, la sexualidad es una patología, punto. Y justamente, pues eso hubiera sido pues lo adecuado, lo correcto por parte de la directora, pero pues como vemos, solo se lavó las manos y continuó y dejó morir esto. Bueno, ahora también pues sí hay otros daños en la opinión pública, porque justamente pues para 6 de diciembre de 2019 salió otra nota que vinculaba la película de Tiempos Impulso con la sexualidad. En este caso pues se trata de una nota por parte del portal de noticias Aristegui Noticias. Y justamente pues en esta nota, si bien nada más es una mención sobre la sexualidad
y es en una pregunta de cómo causa la sexualidad de Bruno, qué son los factores que causan la sexualidad de Bruno, sigue habiendo un prejuicio patologizante. Y